somos poquitos, pero para que se oiga. Nada, gracias por venir a la última sesión. Y no sé si lo sabéis todos, pero hay como un certificado de asistencia. Entonces, los que hayáis venido, pues os lo podemos dar en una semana o así. Y la bibliografía ya ha metido en el último fanzine. Pedro y Antonio tenéis fanzine, ¿no? Ha metido Andrea como una bibliografía al final, pero en la web está en digital y os podéis descargar los PDFs también y esto. Y nada, hoy queríamos cerrar con Marc, que hemos estado como muchos meses hablando y teníamos muchas ganas de que viniera. Creo que él también tiene ganas de estar aquí. Yo también, muchas. Y bueno, él ha pensado mucho en lo que es el común y la individualidad y qué pasa, y los rituales y en el teatro, y lo practica, lo comunica, comparte, y hoy lo va a compartir con nosotras. Y bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Hola, muy buenas. El año pasado, o hace un poco más, me leí el libro La fantasía de la individualidad de Almudena Hernando, que es el que hemos leído arriba. Este libro hablaré más adelante y a mí me abrió muchas cosas en la cabeza. Ha sido como subir a un monte y de repente ver un montón de cosas que no veía. Y no es tanto lo que dice el libro como lo que dice el libro también, pero lo que me permite ver, ¿no? Entonces este mes de julio, a raíz del libro, me pareció entender por qué las artes escénicas nacieron en Grecia. En todas las sociedades humanas se hacían rituales, se hacían declamaciones, se hacían pasar por animales, imitaban a otros seres, ¿no? Se cantaban solo, en grupo, pero eran rituales, no eran artes escénicas. Es en la Grecia clásica cuando los rituales progresivamente, con el paso del tiempo, 100, 200, quizá 300 años, llegan a lo que son las artes escénicas, la tragedia griega, la comedia. Y entonces estaba yo en julio diciendo, ostras, esto lo tengo que escribir. No suelo escribir para que lean los demás y no sé por qué lo quería escribir, pero digo, quiero escribir, ¿no? Esta visión, ¿no? Que explicaremos después. Y entonces recibí un mail de aquí, de la Marta, que decía, habíamos pensado que quizá podríais centraros en la idea de la colectividad y el ritual, relacionándolo con la práctica artística y que acabemos siendo todos cabeza de la misma quimera. Me proponía esto, ¿no? Y entonces era como, mira, he decidido hablar sobre el paso de los rituales a las artes escénicas y casi el mismo día recibo el mail diciendo si quería venir a hablar de eso, ¿no? Y fue como, sí, con mayúsculas, ¿no? Y yo hago rituales escénicos y generalmente lo suelo hacer con una paella. Se cocina una paella, tengo varios modelos, pero digamos el clásico, el que he hecho un montón de veces, consiste en que se cocina una paella y mientras se cocina la paella, la gente está sentada alrededor y van pasando cosas. Entonces la idea de hoy era que nos hacíamos esta conferencia, aquí hubiese una paella, y mi idea era que la cocináramos entre todos, poner los ingredientes y fuéramos diciendo cuál ponemos ponemos el otro, cambia el tiempo de cocción, si pones primero una verdura se fríe más, se queda menos frito. Bueno, me gustaba la idea de que cocináramos juntos la paella, pero ha sido imposible. La Marta ha movido cielo y tierra para que se pudiera hacer la paella, pero no ha sido posible. La última opción fue una escuela de cocina, y no sé qué está pasando. Y qué bonito. Siempre. Vale. Bueno. Pues la idea era cocinar la paella. Si ahora estuviésemos cocinando una paella, habría un ambiente diferente. Habríamos empezado encendiendo el fuego, ya habría empezado a calentarse el aceite, habríamos tirado al principio, si hubiésemos estado de acuerdo y hubiésemos hecho consenso, los pimientos rojos,
y estaría saliendo ahora el olor del pimiento rojo. La sensación sería otra. Cuando el anuncio aquel de que cuando saco los donetes me salen amigos, pues bueno, la paella ya me salen familiares, ¿no? Es como, y siempre que haces una paella se genera el común. Entonces a mí me gusta leer la paella como un laboratorio de experimentación social o como una herramienta para generar experiencias transpersonales, que son maneras un poco más sofisticadas de decir pues que estemos a gustito, que haya buen rollo, que cuaje el común. A mí me gusta mucho lo de cuajar el común, ¿no? Que estamos aquí y notar que somos más que la suma de las partes, ¿no? Que hay un algo más y que todos formamos parte de eso, ¿no? Entonces, teníamos que hacer la paella, pero hacer una paella en un edificio institucional, aunque teóricamente el edificio institucional promueve la cultura y el bien común, cocinar siempre es un problema. Y entonces los problemas son varios, o la botella de butano, o el fuego, o los vapores que emite la paella, ¿no? Aquí en concreto, en la CAM 2 de Mayo, el problema ha sido transformar alimentos. No se pueden transformar alimentos. En el bar pueden hacer un bocadillo o incluso quizá un sándwich. Un sándwich no se considera transformar alimento, pero meter cocido madrileño en el microondas y calentarlo no pueden, porque eso es transformar alimentos. Supongo que una tortilla tampoco se puede hacer. Estas son las cosas, ¿no?, de los edificios institucionales. Entonces yo quería hacer una paella, pero como significa transformar alimentos, pues no hemos podido hacerla. Entonces ahora os quería pasar un vídeo de una de los rituales escénicos, pero veo que... mira, parece que sí. ¿Sí? ¿No? ¿Estás? Vale. Entonces, ahora os voy a pasar con el cantante Niño de Elche, que sí, pues lleva un proceso con él de años de hacer una película, y su padre me explicó un día que en su familia las hermanas de su abuelo las habían matado en la guerra civil. Dice que las mataron, las pelaron, pero no me explica mucho. Se entiende que las violaron y las hicieron desaparecer, pero no me explica mucho. Yo tampoco tengo tanta intimidad y él también, bueno, fue una situación extraña y no le pregunté. Después a su hijo, al Niño de Elche, a Paco, le dije, tu padre, qué fuerte esto que me ha contado tu padre, ¿no? De que a sus tías abuelas las mataron, ¿no? Y me dice que no sabía nada. Y yo, no te han contado nunca esto, no sé nada. Y entonces después le pregunto a la mujer de este hombre, a la madre del Niño de Elche, y tampoco sabía nada. Y entonces Paco se había criado con su abuelo, es decir, habían matado y violado a sus tías. Y su abuelo a Paco le había hablado mucho de la guerra civil, del comunismo, pero nunca le había hablado. No existían. Estas mujeres no existían. Y a mí me lo dijo su padre, porque estábamos en el coche y estábamos en un contexto en el que me estaba mirando y me dijo esto. Entonces, como yo estaba trabajando el tema de la memoria con Paco, la memoria flamenca, la ortodoxia, que es la memoria, sí, no, de repente esto me chocó mucho, y durante un año hice un proyecto con Tomás Aragay, otro artista, pero eso de momento está en un cajón, pero de ahí hicimos este ritual que vamos a ver ahora. Es un ritual que intentaba tocar este trauma, porque obviamente hay un trauma. Si hay una cosa tan fuerte y nunca se habla, es porque hay algo, ¿no?, que hace que no se hable. Ahí en el vídeo no sé si se ve que el padre pues no le da importancia, sencillamente, pues no se ha contado y ya está. Pero claro, es algo fuerte, ¿no? Entonces también en el vídeo aparece René Pacheco, que es con el que estuvimos trabajando, que es el director de muchas de las exhumaciones de fosas comunes de los últimos años aquí en España. Y en la exhumación en la que estuvimos nosotros una semana es en concreto la de Timoteo Mendieta, que era el padre de Ascensión Mendieta, que fue un caso bastante mediático aquí en Guadalajara. Entonces os pongo este ritual escénico para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no?, de qué estoy hablando.
Entonces anem a estar cuinant la paella amb aquesta idea de que anem a fer un ritual i anem a estar tots junts. M'he anat adonant, no?, que sempre he estat dient que no a una cosa que estava com predestinada, no?, a que m'arribés. Vaig dir, no, a mi no em veureu mai en una fossa comuna perquè es veuen o se senten moltes coses i per tant no em veureu mai allà, no? Cuando llegas a un pueblo, lo primero que te encuentras es miedo. De hecho, el miedo sigue siendo una de nuestras principales dificultades. Dentro del pecho y la barriga me sacaron 48 perdigones. Yo, de los brazos, pero tengo bastante. En el cuello también tenía. Y aquí en la boca, ahora que me saqué una muela, me hicieron una radiografía y también tengo 3 o 4 aquí metidos. Pero bueno. Frente a una antología ortodoxa, que se suponemos que es lo que hay, ¿no?, una especie de historia oficial contada de una determinada manera, la heterodoxia no es, ¿cómo decirlo?, no es establecer otra línea opuesta o una línea, un contrarrelato a ese relato, sino que la heterodoxia exactamente tendría que ser algo que no solo nos liberara del relato oficial, sino que nos liberara de la historia. Se la llevó Dios a la mar de mi alma. Ay, porque se la ha llevado Dios. Era porque la quería, eso lo respeto yo. Pero aún puede ser peor cuando te matan 2 veces. Una es quitándote la vida y la otra es borrándote el nombre, el recuerdo, la historia, que no quede ningún rastro de tu ser, de tu trayectoria, que nadie pueda aprender nada de esa vida. Que las hermanas, 1 o 2 que tenían, las mataron, las pelaron, las mataron, las violaron. ¿A quién? La hermana del abuelo. Lo que pasó, No tengo nadie ni lo idea. sabe. Pueblo nuestro, en el otro pueblo, en el otro de allí, en el otro lado, en el otro, y lo que pasó con Federico García Lorca, lo que pasó con el otro, lo que pasó con el otro. Eso es lo que había. Carrito lo muerto pasó por aquí, el carrito lo muerto pasó por aquí. Como llevaba la manita afuera, yo la conocí. Ay, el carrito lo muerto pasó por aquí. Y el carrito lo muerto, ay, pasó por aquí. No tengas miedo, mi niña. Mi vida descansa. Duérmete, vida mía. Mi niña, no temas. No sufras, vida mía.
nuestros miedos. Vale, pues aquí habéis visto un ejemplo de uno de estos rituales paelleros escénicos, ¿no? Entonces, la idea aquí era hoy comernos la paella, pero al final haremos otra práctica que para mí el objetivo es el mismo, que cuaje el común. La paella es una opción y al final intentaremos hacer otro con el mismo objetivo. Ahora, si os parece, os voy a decir cuál ha sido mi camino y mi proceso para estar obsesionado con que cuaje el común y para relacionarlo con los rituales. Así es que voy a empezar por el principio y os voy a decir que soy de un pueblo que se llama Cocentaina, que es de Alicante interior, que eso nos dice mucho. También os puedo decir que de mi pueblo es Gustavo Pascual, que tampoco os dice mucho, pero Gustavo Pascual es el compositor de Paquito el Chocolatero. Entonces, por ahí ya situáis un poco más de dónde vengo, ¿no? Entonces, es un pueblo de interior y yo desde niño, como supongo que cualquier persona, pues siempre tienes conflictos con el común, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una de las primeras veces que fui a la escuela con una gorra. Yo veía lo del hip hop, a mí me hacía gracia lo del hip hop y fui a la escuela con una gorra, se burlaron de mí y no volví nunca más con la gorra. Y hay otros que no, que tienen otro carácter y saben, bueno, les da igual, ¿no? Incluso les motiva para llevarla. Yo, pues mira, era el pueblo y no me la puse más. Pero ahí, por ejemplo, es un sitio donde tu imagen es tu identidad, es tu privado, es tú, pero tu imagen también es del colectivo. O el colectivo se siente con derecho a interpelarte, ¿no? Entonces, pues era uno de los casos. Otra de las cosas que me acuerdo de niño era que a mí me gustaba estar con diferentes grupos, no solo con uno. Me gustaba estar con los que hacían deporte, ¿no? Y hacer el deporte, pero después igual me gustaban los que no hacían deporte precisamente porque eran los empollones, pero tenían otra cosa. Y después igual también me gustaba estar con los malos, que no iban ni con unos ni con otros. Pero el grupo eso no te lo perdona, que tú vayas con otro grupo. Y entonces era que te tenías que esconder porque ibas con otro grupo, ¿no? Era como... bueno, una incomodidad, ¿no? También era un conflicto. Y después otra cosa, que también lo pensaba hoy, soy de un pueblo pero me he criado en el campo y siempre tenía como mucha envidia a los que vivían en el barrio, lo llamábamos en el barrio, porque vivían juntos o muy cerca unos de otros. Y yo para llegar a mi casa, para ser un niño, era un camino largo, oscuro, entre olivos, y ellos envidiaban los que vivían juntos, ¿no? Entonces pensaba así, siempre he tenido nostalgia del común, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre es algo que me ha inquietado esta cosa, ¿no? Que sufrimos, o todos tenemos que gestionar. Siempre hay una gestión, ¿no? Otro recuerdo que para mí es muy, muy importante de niño era que todos los jueves iba a comer a casa de una tía mía que se llamaba la tía Mila y cocinaba un arroz. Cocinaba un arroz de puchero, lo hacía al horno y sí, era una de las experiencias más sagradas de mi vida, ir a comer ese arroz con mi tía, que lo preparaba con mucho amor, con sus garbanzos, le ponía la alita de pollo, siempre me ponía el muslo, ¿no? la patita, ¿sabes? Y mira, el arroz lo asocio a mi tía Mila, ¿no? Entonces, la comida, sobre todo la restauración, se encarga mucho en qué comer o cómo se cocina. Pero lo importante de la cocina no es qué comes, ¿no? Sino lo que hay detrás. Por ejemplo, la comida es pura empatía, puro amor. Es amar al otro, cocinarle. Después la comida también tiene un valor identitario enorme, ¿no? Se pone una identidad muy fuerte también en la comida. Y hay toda una serie de rituales y de trazos emocionales en la comida, ¿no? Yo mi tía Mila la tengo todavía como un referente fuerte. De aquí, ya de estas cosas del pueblo, me estudié filosofía porque tenía bastantes preguntas. En la filosofía no te suelen dar muchas respuestas, son más de generar más preguntas, pero me fui allí, primero a Valencia,
Y fui a la Filmoteca de Valencia a ver una película que estaban haciendo un ciclo de Dreyer, que era la película Juana de Arco. No sé si sabéis qué película es una película de 1928, que es el proceso de la Inquisición contra Juana de Arco. Yo fui a ver la peli sin saber muy bien lo que iba a ver, no había visto tampoco muchas pelis mudas, y era una peli que habían restaurado la copia y tocaban un piano en directo. Y yo a mitad de la película empecé a llorar. Y no lo acababa de entender, digo, hombre, la chica le están metiendo bien, pero tampoco iba para tanto, ¿no? Pero empecé a llorar, pero un sollozo que me quería salir del cine, que estaba hacía ruido, no es me cae una lagrimita, estaba llorando mal, ¿no? No me salgo del cine, aguanto el tirón. Y luego cuando salimos del cine, pues normalmente íbamos a hacer un cineclub, ¿no? Pues claro, estudiábamos filosofía y nos encantaba ir con el libro bajo la mano y este tipo de cosas, ¿no? Y ponerse a hablar, pero yo digo, no, yo no estoy bien, yo me voy a casa. Y me fui a casa y camino a casa me puse a llorar. Y por la calle llorando y después llego a casa ya más tranquilo, me voy a dormir y me pongo a llorar. Y me dormí llorando ese día. Y os puedo asegurar que no tengo ni idea de qué pasaba. No. Después, con los años, entendí la peli, ¿no? A dónde va, a qué apunta, pero bueno, ahí se rompió algo, se movió algo, ¿no? Entonces esto lo dejo ahí como otra cosita. De Valencia me voy a Barcelona, a acabar de estudiar filosofía. Allí conozco al filósofo Santiago López Petit, que era mi profesor, nos hacemos muy amigos y con él entro al activismo y a la ocupación. Entonces empiezo a ocupar y estaba con el grupo Dinero Gratis, que también estaba Marina Garcés, hicimos una película que se llamaba El taxista full, que ganó en San Sebastián, de Josol, también estaba el Pepe Rovira, que era el que salía aquí. Bueno, acabamos haciendo un colectivo que se llama Miles de Viviendas y durante 4 años vivo con este colectivo ocupando edificios y viviendo en ellos. Vivíamos juntos 30 personas. En esta casa, en este colectivo, pues estaba Ada Colau, que vivía con nosotros, estaba Galapín, que ha sido la regidora de Ciutat Bella. Bueno, había mucha gente de la que después ha hecho cosas y durante mucho tiempo las 30 personas compartíamos un baño. Entonces, compartir un baño con 30 personas en una ocupa es una cosa y compartir la cocina también. Es decir, compartíamos mucho y hacíamos muchas asambleas. Y fueron 4 años muy intensos, pero hubo un momento, durante un periodo de tiempo, que no sé si fue un día, una semana o meses, pero durante sentí en primera persona que tu existencia, que tus problemas no son solo tuyos, que el peso de tu vida lo repartes en el común. Y si había un problema de dinero, si había un problema de trabajo, si tenías un problema sexual o un complejo, un problema con la pareja, la familia, estaba el común con el que se podía compartir todo y el común te ayudaba. Entonces para mí eso fue una experiencia muy, sí, fue como la estrella de los Reyes Magos, de repente era el común, ¿sabes? El común porque tu vida es mucho más ligera, vives feliz. Es como, no es una cuestión abstracta o tal, o ideológica, no. Me da más gusto vivir así, ¿no? Esto, ya os digo, duró un ratito. No creo que llegara meses, porque después continuamos viviendo juntos, pero ya esta sensación de enamoramiento, esta sensación del común, ya de alguna manera se quedó de otra manera. Pero bueno, esto fue una experiencia muy, muy fuerte. Entonces, el común para mí se traducía en lo político. Y en lo político, en la ideología. Entonces estábamos siempre pues, contra la burbuja inmobiliaria, contra los centros de internament. Todo estaba vinculado muy por la política, por el imaginario libertario, ¿no? De Barcelona también. Y el común era lo político. Durante toda esta época yo no paraba de hacer paellas, porque siempre hago paellas, si tengo un proyecto, si quedamos con los amigos, si hay un desalojo, si, pues por ejemplo, si había habido una carga y tal, estamos todos conmovidos, pues haces una paellita y vaya, ya todo mejor. Vienes de fiesta, ¿no? No hemos dormido, una paellita, la paellita no falla, ¿no? Entonces ahí tengo muchas batallas, después también de acciones, y después tengo muchas batallas también de relación con la policía, ¿no?
A mí los antidisturbios me han sacado directamente de la cama unas cuantas veces y en una de las ocasiones vinieron los GOES, Grupo de Operaciones Especiales, unidad de élite de la Policía Nacional, con su helicóptero, lecheras, un montón de antidisturbios para sacarnos a mí y a otra persona de un contexto que no voy a explicar. Y hay muchas batallitas ahí y uno de los apuntes que dejo ahí, pero que no voy a continuar, es el Estado. El Estado también es un común, pero es un común que cuando ejerce su poder sobre ti es también una historia y a ti existencialmente también te toca de una manera muy, muy particular. Pero bueno, dejamos la parte esta de la política. Entonces, estaba con la política y hice un colectivo que se llama Compartir Don Agustet. Esta imagen que hay aquí abajo, el logo, pone Compartir Don Agustet, que vendría a ser Da Gusti Rinin Compartir o Da Gustito Compartir, ¿no? Y entonces el colectivo empieza con la idea de la cultura libre. Copyleft, era el momento del Linux, era el momento de que empezaba Internet todavía se veía como una utopía, como una revolución, ¿no? por las posibilidades que presentaba. Se ha cerrado mucho Internet, pero en aquel momento era muy fuerte, ¿no? El movimiento Linux. Y desde ahí entendí que la cultura libre, que nosotros defendíamos como ideología, en la cultura tradicional y en la cultura popular ya se dan de calle. Ya es cultura de dominio público. Ya es copyleft máximo la cultura tradicional y la cultura popular. Y entonces empiezo a interesarme por la cultura tradicional. Empiezo a indagar y con el colectivo hicimos muchas acciones a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí detrás, que era del momento del colectivo, es la mancha de Rorschach, ¿no? Esta mancha que te dicen, ¿qué es lo que ves? Y entonces tú ves la mancha y lo primero que ves es 4 Black Panthers, que son con el puño levantado, ¿no? Que son los de las Olimpiadas, los atletas americanos, llevando una paella, ¿no? Y me gustaba mucho este concepto de en tu subconsciente, lo primero, ¿no? La paella y los Black Panthers, ¿no? Aquí era otra acción que hicimos, era guiris versus domingueros, ¿no? Dominguero, dos maneras del uso del espacio público muy diferentes, ¿no? Uno lleva la carmañola, no produce la fiambrera, no produce valor, el otro produce valor todo el rato, ¿no? Bueno, había toda una cosa. Y por enseñar otra imagen, si me deja, no me deja, no sé qué le pasa. Bueno, pues no quiere. Pues había otra de Xavi Galvis, que es una persona que me hizo esto y que me ha ayudado durante muchos años. Y desde Compartir Don Agustet pues hacíamos estas cosas. Hicimos también un disco de música en el que participaron más de 60 personas, porque la idea era que fuera colectiva, en el que todas las canciones son canciones tradicionales, manteníamos la melodía tradicional, pero la letra la cambiábamos. Y si era una canción de segar el campo, pues la traducíamos a la cajera del día, ¿no? Y si era de un mal de amor, pues la traducíamos a uno que tenía que tomar ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? Hacíamos la traducción de la letra y sonoramente también luego pillábamos la tradición que es de todos y la contemporaneizábamos. En el disco pues participó pues Silvia Pérez Cruz, Pau Ribo, gente de Cabo San Roque, bueno, mucha gente. La banda municipal de mi pueblo, que me hizo mucha ilusión también tenerlos en el disco. Y por ejemplo, María Arnal y Marcel Vallés, que estuvieron también en el colectivo, pues hicieron después su disco, el de 45 cerebros y un corazón, siguiendo un poco esta idea, ¿no? Este concepto. Desde Compartir Don Agustet hacíamos muchas cosas y de repente el común ya no estaba tanto en la política. La política de repente era algo más ideológico, más de partido, más cerrado. En cambio, el de la cultura popular y la cultura tradicional era un común que viajaba más en el tiempo, que no tenía generaciones, que era transversal. A mí, por generación, lo de la clase obrera no es un común en el que yo me haya podido identificar, esa identidad como que ya no, en otros momentos supongo que sí, pero a mí en este momento me parecía bastante más potente la cultura tradicional y la cultura popular como común. Desde Compartir Don Agustet hicimos otro proyecto, que era la Road Movie, que era una road movie, que me voy a saltar cosas, como que fuimos los primeros en hacer una campaña crowdfunding, porque el crowdfunding eran también los valores de que el espectador dejaba de ser un espectador pasivo, participaba desde el principio del proceso creativo, seguía todo el proceso y no solo te daba dinero, sino que te daba un capital social. Y eso hacía que tu proyecto, que todavía no existiera, tuviera otro valor. Entonces cambiaba la figura del consumidor.
Y bueno, hicimos un montón de cosas, pero acabó habiendo una peli, que ahora os enseñaron las imágenes, que se llamaba El baile del velatorio. El baile del bailatorio. El baile del bailatorio era un ritual que se hacía en todo el Levante español, pero seguramente en el Mediterráneo, que era cuando moría un niño de 0 a 6 años o así, en general era que no estuviese bautizado, se velaba el niño toda la noche cantando y bailando alrededor del cuerpo muerto del niño. Entonces, la última vez que se sabe que hay constancia de que se hizo este ritual fue en 1923 en un pueblo de Valencia, y fue un ritual perseguido por la Iglesia Católica. En la película salen unos textos de un arzobispo del siglo XVIII de Orihuela pidiendo a Valencia que prohíba estos bailes, porque dice la gente se lo pasa bien, está de fiesta, porque paradójicamente, aunque fuera el velatorio de un niño, la gente cantaba y bailaba. Y era bastante festiva, y bebía alcohol. No era, supongo que era una imagen más cercana a cómo se pueda vivir la muerte a lo mejor en un México o en un Nueva Orleans, que a la imagen que nosotros tenemos. En las crónicas, los padres, por ejemplo, en el Blasco Ibáñez, en una de sus novelas también sale, los padres sí que estaban llorando, pero la resta de la gente estaba de fiesta. Entonces, esto a mí me explotó la idea, ¿no? Esta idea, y en la peli va de una pareja que no sabemos si en un aborto o una pérdida real de un niño han tenido una crisis porque han tenido una pérdida, y sobre todo, y él, el chico, no es capaz de levantar cabeza. Entonces la conclusión era como, para afrontar las cosas, los traumas fuertes de la vida, si tienes herramientas comunes, que es lo que suelen ser los rituales, es más fácil de llevar. Es más fácil de llevar la vida si tienes una herramienta. Entonces, un velatorio te ayuda a afrontar la muerte. Por ejemplo, hasta hace 50 años, todos los velatorios se hacían en casa de los familiares. No existían los tanatorios. Es muy diferente velar el cuerpo de una persona en un tanatorio que velarlo en su casa. La experiencia es totalmente diferente de cómo te relacionas con el espacio, con los familiares, la calidad que hay, es otra cosa. Y cómo despidas a un ser querido, cambia mucho el recuerdo que vayas a tener de él y cómo vayas a convivir después del dolor que te genera haber tenido esa pérdida. Por ejemplo, volviendo al tema de los rituales, porque una cosa, vale, ha muerto alguien y ya está, pero ¿cómo? Por ejemplo, una fosa común, no sabes dónde está, no sabes a lo mejor ni si ha muerto, es decir, es lo peor que hay. Entonces hay como grados. Un velatorio en el que estás cantando y bailando con tu gente, es un velatorio mucho más rico y que te puede, en un momento de dolor, dar mucha felicidad y dar muchos regalos. Ahora no lo voy a contar, pero también en Barcelona murió un amigo, Pablo Molano, era un gran activista de Barcelona, y se veló en la base, que es una cooperativa, un ateneo popular, se veló el cuerpo y fue una experiencia muy catártica para todos. Para todos. Y estábamos al lado del tirador de cerveza con las consignas ideológicas y el cuerpo muerto del amigo, y fue una experiencia que empoderó mucho, ¿no? Y entonces, bueno, en la película El baile del velatorio tratábamos este tema de los rituales, de cómo un ritual es una herramienta común que te da, ¿no? Y te puede cambiar. Entonces ahora os voy a poner unos fragmentos de la película en la que hay varios rituales y no os los voy a explicar. Sí que en el primero, ¿quieres que no hay referencia a Juana d'Arco?
posible. A ver, señores. ¿Qué pasa? Se ha acabado. Aneu a casa. Aquí, bueno, acabamos de ver varios rituales que tienen su contexto y su valor, que yo ahora, porque yo cuando hice la peli no estaba tan obsesionado con los rituales como ahora, pero después lo miro y digo, pues bueno, se ve que sí que lo estabas ya. Y la cosa está entre lo común, ¿no?
y ahora, bueno, no vamos a entrar a hablar de esto. Pero en cualquier caso, en ese momento, en el momento del baile del Velatori, yo estaba todavía muy enamorado de la tradición, de la cultura popular, y en la peli sale un cantante que se llama Pep Guimeno Botifarra, que en el País Valencià es como un súper referente, y yo lo tenía como un súper ídolo. Pero entonces, ¿qué me pasó? Que después de esto fui a un concierto de Niño de Elche, en concreto en Sevilla, de Voces del Extremo, y me explotó la cabeza. Este hombre me explotó la cabeza porque era una persona que tenía la tradición dentro de él, que formaba parte de su ADN, pero en cambio arremetía contra la tradición con una cólera y con una contundencia, ¿no? Que era como, sí, la cosa era, ¿qué le pasa a este hombre? Y tenía mucho interés, ¿no? Entonces me acerqué a él, le propuse de hacer una peli y a raíz de eso pues llevamos varios años compartiendo, bueno, una amistad muy, muy bonita y con Paco aprendí que la cultura tradicional y la cultura popular, que para mí era una liberación, puede ser una cárcel, puede ser la ortodoxia, puede ser castrante, puede ser limitante, puede ser asfixiante, ¿no? Que de repente lo que es el común, lo popular que te debería de liberar, de repente es algo que te presiona, ¿no? Y entonces era como, bueno, habíamos pasado de la política a la tradición, a lo popular, y de repente era como, bueno, pero es que esto también te puede, bueno, puede ser muy castrante, ¿no? Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Tanto en la política como en la cultura popular, lo que te limita son las identidades, defender una identidad. Entonces, esta mañana he tenido un momento de iluminación y digo, claro, donde hay identidad no puede haber común. Si hay identidad no hay común, pero eso en un principio suena contradictorio, porque el común es una identidad. Somos nosotros y este es el común, no somos estos frente a los otros, o los de esta ideología, o los de este país, o los que hacen esta tradición de esta manera. Siempre el común parece que es una identidad, y una identidad se defiende como un Estado, se define siempre por contraste con un enemigo. Una cosa que necesita una identidad siempre es un enemigo. De hecho, tú puedes decir que no tienes identidad, pero si tienes enemigo, tienes identidad. Porque el enemigo te define, quieras o no quieras, ¿no? Por eso me interesaban también los pensamientos, el pensamiento queer, ¿no? Que trabaja mucho el tema de la identidad, pero también es un pensamiento que con mucha facilidad puede generar una identidad. Somos nosotras las que estamos en contra, ¿no? Y entonces es una contradicción, ¿no? Decir que el común es donde no hay identidad. Pero hoy, viniendo en autobús desde Madrid aquí, pensaba, el Krishnamurti, el pensador, dice, si hay miedo, no hay amor. Por ejemplo, los celos. Los celos durante mucho tiempo, ¿no? Siempre se han asociado a amor. Si hay celos, hay amor. Y no, pero los celos no son amor. Quítatelo de la cabeza. Los celos son tu miedo, tu inseguridad, tu paranoia, eso no tiene nada que ver con el amor. El amor es el amor y el miedo es precisamente, los celos es precisamente el claro indicador de que ahí no hay amor. Y pensaba que la identidad y el común pueden parecer que también van juntas, pero yo ahora, a tarde de hoy, lo he pensado hace un rato, así es que no sé si mañana me durará, pero ahora afirmo que un tipo o una tipa con una bandera, con la cara desencajada, no es el común. Donde hay identidad, no hay común. Y entonces, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Porque si todo no nos sirve nada y al final va a ser que nos sirve todo. Entonces, con el proceso de hacer la peli de Niño de Elche, él para su disco del cante heterodoxo, en una canción usa el audio de la película Aguaspejo Granadino de José Valdelomar. Entonces, a raíz de grabar José Valdelomar lo situamos, sí, ¿no? Que, bueno, pues editando la película, porque estaba editando lo que ellos trabajaban, edité la película del Aguaspejo y de repente, claro, me di cuenta de que ese hombre, pues efectivamente, era un iluminado y lo tenía más claro que el agua. Y entonces, en su peli, es cine experimental, te parece que es cine experimental,
que son cosas como ahora que es cine experimental, que cosas que quedan bien o pruebas y mira qué chulo, ¿no? Y no, ahí es un reloj, es milimétrico, cada imagen y cada sonido va donde tiene que ir porque tiene una intención muy clara. A raíz de eso leí su libro Escritos o textos de técnica, poesía y mística, y ahí ya fue la constatación, efectivamente es un místico. Valdelomar es un místico, es un hombre iluminado, es un hombre que viene conectado con el todo. Entonces, a raíz de ahí, después bueno, me puse a meditar, me he puesto a leer muchos textos de Zen, de los Vedas, y al final la identidad es, un místico se identifica con el todo, y entonces su identidad de alguna manera se diluye, porque se funde con el todo. Y entonces ahí eres el común, este es como el común en mayúsculas, porque tú eres el común, y el común eres tú, ¿no? Y entonces de repente ahí es como que se abría una veda, ¿no? Y entonces Valdelomar dice, hay que vivificar la constante atracción por el misterio, o lo extraordinario está en las entrañas de lo cotidiano. Entonces, para que emerja el misterio, para vivir en el misterio cada día, ¿qué hay que hacer? Callarse y escuchar. Es así de fácil. Tú te callas, escuchas y empiezas a flipar. Y entonces la cosa es aprender a callar, ¿no? Entonces para mí, cuando Valdelomar dice hay que vivir en el misterio, quiere decir hay que vivir en la poesía. Y entonces, cuando uno viaja y se va a un país exótico, sale a la calle y todo le sorprende, todo le parece que tiene un aura, ¿no? El mercado, el viejito que está pidiendo. En cambio, parece que cuando vuelves a tu realidad, pues es lo de siempre, ¿no? Pero en realidad es una cuestión de escucha, porque tú cuando vas a viajar, si te has peleado con quien estés viajando o has recibido, pues esa realidad que tenía todo el misterio, de repente se convierte en algo también profano y sin ningún valor, ¿no? Entonces escuchar, aprender a escuchar, pero escuchar no es tan fácil, porque tenemos un generador de ruido constante, que podríamos decir que es el yo, o que es el cerebro, que estás pensando todo el rato. Entonces hay que aprender a escuchar, y para escuchar la primera cosa que hay que hacer, hasta arribar a otros niveles, es aprender a poner la atención en puntos concretos. Os voy a enseñar el último vídeo del último ritual que he hecho hasta ahora, que creo que con todo el contexto que hemos hecho ya se entiende lo que se busca, que lo que se busca es que cuaje el común, como decíamos en la paella al principio. Entonces os pongo este vídeo y saltaremos ya a la Almudena y a los griegos. Ahí va.
Bueno, pues pasan esas cosas. La gente se acaba convirtiendo en reptil, arrastrándose por el suelo, y solo es bailar un poquito juntos. Y ahora estoy preparando otro que sería más con música electrónica, que en este ya, pues no sé qué va a pasar. Pero vale, entonces esto sería bueno, otro de los rituales, ¿no?, que hacemos. Y ahora voy a pasar a hablarlos de Almudena Hernando, bueno, de lo que he sacado yo de ahí, ¿no? La Almudena explica, en el libro que hemos leído antes, que una cultura que no tiene escritura es muy diferente de una que sí que la tiene, la individualidad, sobre todo. En una cultura que no tiene escritura, y que suelen ser comunidades indígenas que están más apartadas, no existe la idea de individuo, no existe el yo. Tú solo te puedes concebir a ti mismo en relación a los demás. Tú eres el que hace tal dentro del grupo, el que es el hermano de, el compañero de, es decir, siempre tu identidad es relacional. Y todos lo que intentan ser es ser igual que el grupo. Esto para nosotros, de hecho, no podemos ni entenderlo, porque nosotros estamos hechos desde el yo y desde la individualidad. Pero esto es un proceso. En la Grecia clásica aparece por primera vez en la historia de la humanidad un alfabeto que es capaz de escribir pensamientos. Todas las escrituras que había antes de los griegos eran ideogramas, eran pictogramas y escribían, pero no llegaban a pensamientos, eran cosas mitológicas o cosas de cuentas. Los griegos hacen una tecnología como los supermóviles estos, smartphones y las cosas estas, que consiste en separar las vocales de las consonantes y consigue reducir a 26 signos los signos que hacen falta para escribir. Entonces pueden escribir a una velocidad y pueden plasmar pensamientos. Entonces, al escribir pensamientos, aparece el pensamiento. Y aparece la conciencia de que hay un pensamiento y por tanto aparece quién está teniendo el pensamiento. Entonces, es una de las maneras en las que empieza a aparecer la individualidad. La escritura es un elemento de individualización muy fuerte y por tanto de generar el yo y por tanto de alejarse del común. Os voy a leer ahora un trocito. Ayer me vi con Almudena Hernando porque le escribí y le dije, me hace mucha ilusión conocerte, y nos vimos. No lo tengo aquí. No tengo porque me lo apunté, lo que me dijo. Por ejemplo, la Ilíada, hubo mucho conflicto teórico sobre si era un texto de una sociedad de tradición oral y que con el paso del tiempo se ha fijado en la escritura, o si era un texto que nace de una cultura de tradición con escritura. Y uno de los motivos por los que se llega a la conclusión de que son relatos de cultura de tradición oral es porque no hay en todo el libro ni un verbo de acción del pensamiento. Dudar, arrepentirse, confiar, no existen esos verbos. Todos los verbos son de acciones, de correr, de cazar, de matar, porque no había consciencia del pensamiento. Porque si tú tenías un pensamiento, o venía de los dioses directamente, o venía del cuerpo. Esto de me lo dicen las tripas, funcionaba así, no había una conciencia del pensamiento. Entonces aparece una tecnología, que es la escritura, que permite por primera vez escribir pensamientos, y entonces hay la conciencia de que alguien escribe los pensamientos, es la mente y empieza a aparecer el yo. Por ejemplo, en una comunidad que no conoce la escritura no hay conciencia del lenguaje. No pueden hacer la abstracción de entender sujeto, predicado, no existe, el lenguaje no existe. Por ejemplo, una palabra está asociada a la persona, forma parte de tu espíritu, no es un signo que corresponde a una cosa que pueda ser tú. Esa palabra forma parte de ti. Por eso no usarás la palabra de Dios en vano. O por eso una imagen religiosa, atentar contra ellas como atentar directamente contra la deidad. No es un símbolo, es la cosa.
no hay representación, no hay distancia. Entonces en los griegos empieza a aparecer esa distancia entre el lenguaje y las cosas, y el lenguaje dentro de uno mismo. Entonces, para mí, lo que yo planteaba es que las artes escénicas es la aparición del lenguaje escénico, es la toma de conciencia de que hay un lenguaje que corresponde a la escena. Por ejemplo, en la Grecia clásica no existe la figura de autor. El autor va apareciendo, el concepto de individuo es del siglo XVI, XVII. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos una misa católica, traducimos claramente en que está el público, el actor, que sería el cura, el dramaturgo, que sería la tradición tal, y lo traducimos todo automáticamente en código escénico. Pero para una persona que vive desde el ritual, eso no tiene ningún sentido. Todos están a un mismo nivel. En un ritual, a diferencia de en las artes escénicas, se va para hacer una cosa en concreto. Tú no es planteable decir, hoy el chamán, en la parte de matar el pollo, no lo he visto fino, tendría que haberlo hecho más rápido, ¿no? Que esto es propio del lenguaje, no tiene ningún sentido, porque tú en el ritual lo que quieres es que te curen el mal, que te arreglen el problema familiar, hay un objetivo, hay una intención, y lees lo que está pasando en relación a conseguir ese objetivo. En cambio, nosotros somos expertos del lenguaje. Vas a valorar el lenguaje. Si, por ejemplo, ves a alguien hablar de las series, ¿no? Cómo se gestiona el tempo, si te atrapas, si no te atrapas, si los actores están bien, cómo entra la música. Es decir, es todo el rato el lenguaje, es representación. Estamos todo el rato, por ejemplo, en la conferencia del año pasado, Raisa Maurit, ¿no? Que hablaba de la magia. Entonces era muy interesante también, ¿no? De cómo la magia trabaja a un nivel diferente del arte. Aquí es que se pueden decir muchas cosas, pero por ejemplo, la Iglesia, la misa católica, hasta el año 1950, que es un concilio de Trento de estos, el cura daba la misa de espaldas al público y mirando a Dios. Entonces estaban aquí los feligreses, yo soy el cura y estamos todos mirando a Dios. En el año 1950 es cuando se decide que el cura se dé la vuelta. Entonces el cura se da la vuelta, se sube al altar y está del lado de Dios. Y entonces tienes a Dios y al cura mirándote a ti. Es muy diferente que si el cura está hablando a Dios. Está claro que estamos todos al mismo nivel y que todos nos estamos postrando ante la misma autoridad. En el momento en el que se cambia, el que debería de ser solo un gestor, el que debería ser solo un tal, se pone en el lugar del poder. Entonces, las diferencias entre el ritual y la escena, van cambiando. Entonces, para mí, la cosa de recuperar el ritual, es decir, la importancia del ritual es que hay una identidad relacional, no individualizada. Entonces, por ejemplo, yo cuando hacemos el ritual del niño de Elche que se ha visto al principio, no es tanto, en los que hago después, no es tanto pensar en tiempos escénicos de atrapar al público y tal, sino de conseguir un objetivo, que sea cuajar el común, que sea proyectar una intención. En el caso de lo que hemos visto al principio, la idea era trabajar el trauma del silencio a nivel colectivo y a nivel en concreto de Niño de Elche. Esa era la intención, no sé hasta dónde lo conseguimos, ¿no? Pero básicamente esta sería la diferencia entre una cosa y otra. Perfecto. Entonces aquí podría enrollarme más, pero lo vamos a dejar aquí. Y ahora os voy a proponer, quizás nos vamos a sentar en círculo del todo, y os voy a proponer que escuchemos, con esta cosa de que cuando escuchas aparecen cosas. Por ejemplo, una de las cosas... una de las cosas importantes es que si no callas, no pueden aparecer cosas. Y es cuando callas. Entonces, yo generaba el común haciendo una paella, es decir, por la vía verbenera y por la vía de Paquito el Chocolatero, que es una vía muy buena de generar un común, ¿no? Por ejemplo, lo tengo que decir, a mí me encantaba el momento de cuando se acababa la rave o cuando se está acabando la rave, que ya se ha hecho de día, estás en mitad del campo y ya son amigos tuyos todos.
ya has venido con un grupo de amigos, pero hace rato ya que ya te da igual quién es tu amigos, son todos y todo el mundo comparte, ¿no? Entonces ahí cuaja el común. Entonces ahora, sí, o nos podemos quedar así, o hacemos un círculo, ¿no? Le damos un poquito de ritual precisamente, ¿no?